Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por asistir a este webinar. Pasan ya 5 minutos de las 12, así que vamos a empezar. Bueno, este es el primero de una serie de 2 webinars que vamos a impartir, que tienen que ver con la relación que hay entre, digamos, el mundo de la comercialización de energía, comercialización, digamos, mercado minorista, ¿no?, de electricidad, y el negocio fotovoltaico, ¿no?, orientado principalmente al sector doméstico. Digamos que entre estos dos mundos, históricamente, pues han estado relativamente desconectados, ¿no?, separados, pero en los últimos años, pues por motivos evidentes, pues empieza a haber una relación entre ellos, empiezan a surgir negocios que ya tienen tanto de una parte como de otra. Entonces, para el mundo de la comercialización, pues digamos que esto, bueno, pues es una novedad, ¿no? Lo que está pasando en el último año o 2 años es una novedad, y para el sector fotovoltaico, pues meterse en el mundo de la comercialización, pues también es algo novedoso y, bueno, pues digamos que nos parecía interesante hablar de esto porque seguramente muchos de vosotros pues tendréis preguntas, necesitaréis servicios, etc. Bueno, lo primero de todo, esto es una slide pura y simplemente de marketing nuestra, o sea, lo que decimos a crear, hay algunos quizá conocíais Clarion, se nos conocía como una consultora de negocio para el mundo de las renovables y digamos, hacíamos muchos servicios para el sector solar, ¿no? Como algunos o muchos sabréis, pero desde hace pues, 5 años aproximadamente desarrollamos una línea de negocio para servicios a comercializadoras, lo cual incluía, digamos, el arranque de la comercializadora y después todos los servicios de operación de la comercializadora que necesita, ¿no? Todo lo que tenga que ver con energía. Pues lo veis aquí, ¿no? Toda la facturación, compra de energía, cuestión de garantías, construcción de precio, estrategia, plan de negocio, etc. Entonces, coordinación con el software, etc. Entonces, bueno, pues simplemente esto es importante que sepáis que si necesitáis ayuda, pues nos podéis llamar y que creo que podremos daros el servicio que más os encaje, ¿no? Vale, pues ya para empezar con la presentación en sí, estos son los puntos que vamos a tratar. Creo que en el pequeño resumen, el parrafito de resumen que nos daba el webinar estaba dicho, pero bueno, lo digo para que digamos que me detengo aquí un poquito, pues para que lo tengamos todos en la cabeza, ¿no? Una breve introducción, después cómo dar de alta una comercializadora, garantías, la operación de la comercializadora, la función comercial, flujos de caja, importante, y luego las plataformas de gestión. La verdad es que esto resume bastante bien lo que es una comercializadora. Puede haber un pequeño punto que digamos que no está aquí tratado porque digamos es menos gordo, pero digamos que aquí está prácticamente todo, ¿no? Y si hubiera alguna cosa que falta, pues nos podéis preguntar siempre. Vale, introducción. Bueno, ¿qué es una comercializadora? ¿Por qué crear una comercializadora? ¿Y tiene sentido crear una comercializadora? Pues lo primero de todo, una comercializadora es simple y llanamente una empresa, o sea, es una sociedad mercantil, puede ser una SL, normal y corriente. Lo que pasa es que para poder prestar servicios de venta, de comercialización de electricidad o de gas, debe habilitarse frente a algunos organismos, ¿no? Pues a CNMC, Ministerio, o MIE, aquí estamos hablando de electricidad, o sea que no voy a decir nada de gas, digamos. Tiene que darse de alta en algún sistema, en alguno de los sistemas eléctricos, digamos, normalmente el peninsular, que es la península ibérica, pero hay otros sistemas extrapeninsulares, ¿no?, que están fuera de la península ibérica, son pues, las islas y Centroamérica. Como os podéis imaginar, es una actividad muy regulada y entonces, digamos, bueno, pues hay que estar al tanto de todo lo que está pasando en la regulación porque hay cambios, además en los últimos años pues han sido muchos cambios, ¿no? Peajes, compra, muchas cosas. ¿Por qué crear una comercializadora? Bueno, imagino que la gente crea una comercializadora porque querrá hacer negocio, ¿no? Es lo que yo veo en, no sé, las decenas de comercializadoras que han pasado por aquí, pues todo el mundo quiere hacer negocio, ¿no? Es evidente. Pero, ¿cuál es un motivo que me puede llevar a pensar que crear una comercializadora es una buena idea? Pues tradicionalmente siempre hemos dicho, pues tener acceso a clientes es lo más importante. Si alguien tiene un negocio que tiene buen acceso a clientes consumidores de energía, pues eso es un muy buen motivo, diría yo, es el motivo principal
que debe existir a la hora de crear una comercializadora. Tener capacidad de inversión puede ser otro motivo, conocer el sector de la energía puede ser otro motivo. Hay veces que hay gente que conoce la parte de venta, conoce desde el precio al consumidor, pero a lo mejor no conoce la parte del precio hacia atrás, ¿no? Del precio hacia el mercado mayorista. Y entonces necesita ayuda en esa parte. Aquí pongo después sinergias con otros negocios, claro, y el fotovoltaico, claro. Digamos que alguien que tiene acceso a clientes de fotovoltaica o ya tiene cosas en fotovoltaica, pues puede pensar en desarrollar un negocio que combine ambas actividades y que, pues que tiene sentido, ¿no? Podría tener sentido. También, pongo aquí actividad en otros países, digamos que hay algunas empresas que, digamos, tienen un plan para desarrollar negocio en varios países, ¿no? Sí, un momento, por favor. Vale, pues después, la clave, como decía antes, lo más importante es tener una estrategia comercial, porque hay veces que intenta montar una comercializadora y no sabe muy bien, no tiene un plan muy claro. Entonces eso es esencial, como cualquier negocio. Y para ahí, el acceso a clientes, poder ofrecer algo, es algo específico, algo ganador, pues es muy importante. ¿Hay hueco para montar una comercializadora? Esa es una gran pregunta, ¿no? Oye, hay ya muchas, tal. Bueno, de momento ahora mismo hay 496 comercializadoras habilitadas en España, casi 500, ¿no? En 2021, 69 se crearon y 22 se dieron de baja. Y en el 22, 43 altas y 35 bajas. Digamos que el 21 y el 22 han sido años relativamente difíciles para el mundo para las comercializadoras, digamos, pequeñas, porque con la subida de precios, pues digamos que las pequeñas pues tienen más dificultad, ¿no? De comprar, digamos, se convierte en un negocio que tiene más carga económica. Entonces, pues eso ha sido una dificultad. Ahora, en el 2023, pues corren tiempos nuevos y hay nuevas, digamos que el panorama es un poco más favorable para una nueva comercializadora. ¿Hay hueco o no hay hueco? Bueno, lo que vemos es que el mercado sigue estando, estos son números de 2020, pero sigue estando tremendamente concentrado. O sea, la mayoría del mercado, en el doméstico, por ejemplo, el 82% del sector doméstico está todavía en las grandes, ¿no? Y claro, los grandes tienen algunas ventajas. Yo ahí las 5 grandes son muy grandes. ¿Por qué son muy grandes? Significa que, bueno, eso les da alguna ventaja, pero que son un volumen enorme y que digamos que de 5 grandes pueden generarse muchísimas pequeñas, ¿no? o medianas. Existe, yo creo, desafección en la sociedad española hacia estas grandes marcas y desde luego los márgenes que tienen, en algunos casos más, en otros casos menos, permiten para un nuevo jugador pues tener, si consigue alcanzar cierto volumen, pues un margen, un beneficio suficiente para poder montar un negocio. Y especialmente si lo combina con otras actividades que puedan aportar pues, sinergias comerciales o sinergias operativas. Vale. ¿Cuál es la relación entre comercialización de energía y fotovoltaica? Seguramente se pueden sacar más puntos, ¿no? Pero pensando sobre ello, a mí se me han ocurrido estas. Si uno, y vamos a empezar, digamos, porque uno alimenta al otro, ¿no? Y el otro al uno. Entonces, si uno tiene una comercializadora y está pensando en meterse en el negocio fotovoltaico, estas son las cosas que le aportan. Si tengo una comercializadora, el negocio fotovoltaico me puede fidelizar a mis consumidores, es decir, si yo tengo una comercializadora y construyo fotovoltaica, pues ese cliente de alguna manera pues está ya conmigo durante el tiempo de uso de esa fotovoltaica, ¿no? Efectivamente, esto o sea, el cliente podría llegar a irse, pero digamos que es un elemento de relación con esa comercializadora, ¿no? Implicaría claramente una nueva línea de negocio, ¿no? Quizá con un margen un poco mejor. Es verdad que es distinto al negocio de la comercialización, pero esto es importante, ¿no?
Después, permitiría ofrecer descuentos o incentivos, digamos, en la factura, ¿no? O sea, digamos que una comercializadora siempre puede ofrecer descuentos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero si tiene una fotovoltaica, pues le permite jugar con los precios y con los márgenes en una actividad o en la otra, ¿no? Eso pues, te da una flexibilidad que puede ser muy interesante en algunas ocasiones. Después, se puede crear comunidades energéticas. Una comercializadora también la puede crear sin el negocio fotovoltaico y puede meter otras tecnologías, ¿no? Pues gestión de demanda, o puede meter puntos de recarga de vehículo eléctrico, etcétera. Pero digamos que la fotovoltaica es una tecnología evidente dentro de este mundo de las comunidades energéticas, ¿no? También puede verse como un movimiento defensivo. Digamos, todos mis competidores comercializados están haciendo cosas de fotovoltaica, oye, pues yo tengo que ofrecerlo también porque si no me quedo atrás. Entonces, ahí se impone un poco como una obligación que da el mercado, ¿no? Y luego, claro, reduce la necesidad de compra, por supuesto. O sea, si tenemos muchos clientes que generan muchos excedentes que me ceden a mí como comercializadora, pues eso, digamos, es energía que la comercializadora se le asigna a ella y entonces que ella va a gestionar, digamos, ¿no? Y entonces se reduce la necesidad de compra que tiene y, por tanto, las garantías que tiene que poner, ¿no? Cuando paramos lo de las garantías. Y al revés, si yo tengo un negocio fotovoltaico, ¿qué me da una comercializadora? Bueno, pues también me puede dar acceso a clientes. O sea, imaginemos una empresa, las empresas que tienen una comercializadora, ahí pueden llamar a todos sus clientes consumidores para decir, oye, te pongo una fotovoltaica, ¿no? Todos hemos recibido una llamada de Iberdrola o similar, diciendo, oye, te pongo una fotovoltaica en casa, tú que eres cliente mío de luz, ¿no? Por supuesto, información sobre consumos. Digamos que una comercializadora tiene mucha información sobre cómo funcionan los números y todas las bases de datos, organismos, etcétera, del mundo de la energía. Entonces, eso, digamos, es una información que puede ser muy valiosa para desarrollar el negocio o mejorar el negocio fotovoltaico, ¿no? Abre nuevos negocios, nuevas oportunidades. Aquí se puede hablar de comunidades energéticas, se puede hablar de servicios de flexibilidad, puntos de recarga, otras tecnologías, en fin. Hay muchas posibilidades. Y, por supuesto, las baterías virtuales, que es sobre lo que va a versar el siguiente webinar que daremos dentro pues, de 2 o 3 semanas, ¿no? Como la segunda parte de este webinar. La batería virtual, pues es, bueno, al fin y al cabo, un mecanismo que se puede convertir en un reclamo comercial y en una ventaja interesante para el consumidor. Y yo creo que, es interesante entenderlo y ver, digamos, qué nos puede dar, ¿no? Vale. Entonces, visto esto, vale. Proceso de alta de una comercializadora. A ver, para dar de alta una comercializadora, aquí el diagrama representa el proceso de alta. Lo que pasa, bueno, por supuesto, es una simplificación, ¿no? Es una generalización. Digamos que es un proceso administrativo ante estos organismos que veis aquí, ¿vale? Yo creo que veis, ¿no? A ver, estos organismos que veis aquí. Y esta es la duración que tiene, ¿no? el proceso. Por supuesto, todo orientativo y a veces van cambiando, sacan reglas nuevas o plataformas nuevas o tal, y entonces esto cambia un poco. Depende, por ejemplo, si pillamos vacaciones o no. Pero vamos, es un proceso que dura, si todo va bien, 4 meses, pero si hay que pues, crear una sociedad, darla de alta, registrarla, etcétera, sacar el IVA, etcétera, pues se puede ir perfectamente a 6 meses y a veces que más, ¿no? Esto es así, ¿no? O sea, puede haber atajos en plan, pues comprar una comercializadora, una que ya esté hecha, tal, que eso, bueno, pues a veces surgen esas posibilidades. Alguna vez hemos podido ofrecerla en algún cliente, pero vamos, si no, este proceso es relativamente largo. Garantías. Bueno, las garantías son muy importantes. O sea, ¿qué son las garantías? Lo primero de todo. Bueno, aquí vemos aquí muestro los tipos de garantías que existen.
Y esto es, digamos, lo que voy a decir de cada una de estas, ¿no? ¿Qué son las garantías? Las garantías son garantías de pago, o sea, es como un aval, o sea, simplemente tanto MIE como Red Eléctrica, digamos que la comercializadora tiene que pagar tanto a MIE como a Red Eléctrica, ¿no? En función, esencialmente, de la energía que compra. Otras cosas también, pero sobre todo en función de la energía que compra. Entonces, tanto MIE como Red Eléctrica quieren asegurarse de que todas las comercializadoras van a pagar la energía que están comprando. Y para asegurarse de ello, pues imponen, obligan a que existan unas garantías de pago. Entonces, ¿cómo se aportan? ¿Qué garantías son físicamente esto? O jurídicamente, bueno, pues puede ser un aval bancario, que conocemos, puede ser también una cuenta de crédito a nombre cuyo beneficiario sea pues, o mío o eléctrica, en este caso. También puede haber seguros de caución y, por supuesto, puede ser caja, un depósito de dinero líquido, pues también es posible. Entonces, lo ideal es hacer una combinación. Lo que vemos típicamente es una combinación entre avales bancarios y caja, ¿no? Y es muy importante, digamos, tenerlas bajo control, entenderlas y hacerles un seguimiento, digamos, mirado, ¿no? Día a día, para que no nos den sustos, porque estas garantías, bueno, son la causa de la muerte de muchas comercializadoras, ¿no? De algunas comercializadoras. A ver, ¿qué tipos de garantías existen? A ver, esencialmente son dos, las que se depositan en OMIE y las que se depositan en red eléctrica. Esto puede tener mucho detalle y puede ser relativamente, digamos, complejo. Si necesitáis más información, pues nos decís. Pero, digamos, las que se aportan OMIE, lo que van a garantizar es la energía que estamos comprando cada semana se pague al final de la semana, ¿no? Y si uno no tiene una garantía mínima, pues no puede operar. O sea, no le dejan comprar energía, digamos, ¿no? Y si no pagamos cada semana lo que nos toca pagar, pues entonces se ejecutan estas garantías y entonces hay que volverlas a reponer porque si no, no podemos comprar. Entonces iríamos a desvíos, pues, si no compramos, pues el 100% del consumo de nuestra cartera, ¿no? Esta es una garantía nueva, garantía de mecanismo de ajuste de gas que surge con la sección ibérica hace un año aproximadamente, un poco menos de un año, y que va a asegurar el pago pues, del ajuste, que se llama, ¿no? del extra que hay que pagar por el tope al gas, ¿no? Pero bueno, esta entiendo que desaparecerá cuando desaparezca el tope al gas, dejará de existir. Y luego las de red eléctrica, que están tradicionalmente en los GOVs y las GOAs. Las GOVs son garantías de operación básicas, que estas van a pagar, digamos, las liquidaciones de los conceptos regulados que van en el precio y que se pagan, digamos, a red eléctrica. Después las GOAs son unas garantías de operación adicional. Estas son un poco más peligrosas, digamos, porque para su cálculo es, digamos, complejo o muy complejo y depende de muchas cosas. Una de ellas por supuesto, cuánto energía compremos, pero también cuánto nos desviemos y qué diferencias haya entre los distintos archivos de liquidación. O sea, Red Eléctrica saca archivos de liquidación cada mes de meses anteriores. Y para cada mes, digamos, existen 5 archivos de liquidación que van saliendo a lo largo de los meses siguientes, ¿no? de ese mes. Entonces, si hay muchos cambios entre uno y otro archivo, pues la diferencia, pues digamos que el importe de la garantía va subiendo, ¿no? Y esta, que es relativamente nueva, la garantía de seguimiento diario, que esta es relativamente excepcional, digamos que surge para cubrir, bueno, más o menos lo mismo que cubría las GOAs, pero de una manera más mirada y más cercana, porque si no las GOAs, digamos que si uno empieza a hacer las cosas mal, no se da cuenta hasta 3 o 4 meses después. En cambio, con estas, digamos, todos los días o al menos todas las semanas, pues te pueden ir pidiendo garantías, ¿no? Es una manera de adelantar lo que va a pasar después en las GOAs. A ver, esto que os he explicado es relativamente superficial, ¿no? Esto es un webinar, tampoco puedo entrar al detalle, pero digamos que aquí hay mucha miga y es algo que hay que mirar muy bien y que tener bajo control, porque si no, el negocio de la comercialización pues, puede ser un problema. ¿De cuánto estamos hablando? Bueno, pues para pues hay que ver, pero vamos, para un negocio, digo yo, de unos cuantos miles de clientes de puntos de suministro, pues estamos hablando, pues se pueden llegar
pues se puede pasar de los cientos de miles de euros, ¿no? de garantías entre unas y otras. Es difícil decir un número porque depende de muchas cosas, depende de cómo esté el mercado, el precio de mercado, quiero decir, depende de lo bien que estemos comprando, depende de si nos estamos desviando o no, en fin. Entonces, yo lo que os diría que para algo más fino, pues que nos preguntéis, ¿vale? A ver, perdóname. Vale. Operación de una comercializadora. Vamos a ver, el día a día de una comercializadora requiere varias actividades bueno, que son esenciales, ¿no? Aquí las tengo escritas: switching, facturación, compra de energía, pricing y reporting. Switching esencialmente habla de la relación que hay entre la comercializadora y la distribuidora o las distribuidoras, ¿no? Digamos que entre la comercializadora y las distribuidoras hay unos procedimientos estandarizados y totalmente regulados, ¿no? Muy formales de comunicación, por el que se pasan información y bueno, datos, y digamos que afecta a todo lo que tiene que ver con la red. Pues la potencia que se contrata, si un cliente pasa a ser de una comercializadora u otra, cosas así, ¿no? Después la facturación también es esencial. Claro, hay que emitir facturas. La comercializadora tiene que emitir facturas a sus clientes para cobrar, ¿no? A final de mes. Y digamos que elaborar esta factura no es ninguna tontería. Es una cuestión, digamos, es difícil y tiene que ser muy detallado. Es normal que haya errores. Requiere inputs de muchas partes, de la distribuidora, de la parte de pricing, de la parte de compra de energía, y es algo que está muy regulado. Entonces, digamos que la facturación se conjuga en un montón de saberes y de disciplinas del mundo de la comercialización, ¿no? Vale, pues, y, bueno, luego a la hora de gestionar esto se puede organizar de varias maneras, ¿no? Pero digamos que esto, por supuesto, es esencial, un software que haga esto de manera más o menos automática, porque si no, pues, por supuesto, uno se vuelve loco, ¿no? El volumen sería demasiado, ¿no? Y claro, cuanta mayor la regularidad de la facturación, pues mejor es digamos, mejora, digamos, mejor será la situación de caja, ¿no? de la comercializadora. Compra de energía. Esta es otra clave muy importante. O sea, es una tarea que consiste en, primero de todo, hay que estimar cuánta energía van a consumir nuestros clientes en el futuro y hay que hacer petición de esa energía a OMIE, ¿no? Subirlas, nominarla, que se llama, y entonces comprar. Y se debe hacer de una manera muy ajustada para no incurrir en desvíos que tienen una penalización. Por supuesto, uno puede y debe, si da un precio fijo, debe cubrirse con coberturas de precio, con futuros, ¿no? Entonces, una comercializadora puede ir al mercado de futuros a comprar un futuro para que cubra el precio, digamos, ¿no? Que ha dado. Por supuesto, si uno vende con un contrato a precio indexado, pues entonces no es necesario. Por supuesto, después esto requiere un control de los desvíos, requiere un control de a qué precio estamos comprando, a qué hay liquidaciones, garantías, etc. O sea, esto es una tarea, digamos, continua y muy importante, ¿no? Pricing. El pricing consiste en la actividad para crear precios, es decir, actividad para construir el precio que quiero dar a mis clientes. Entonces, el precio de la electricidad, como ya sabéis, incluye muchos conceptos, muchos. Algunos están sujetos a cotización en el mercado, entonces Red Eléctrica, digamos que los publica agua pasada, ¿no? Y otros no, otros son cuestiones fijas que están reguladas y entonces se publica un valor y entonces es el que aplica, ¿no? Y por supuesto está sujeto a la variación del precio de mercado. Y si hay unas coberturas, pues hay que meter el precio de la cobertura, un precio de referencia que sea. Entonces, por supuesto aquí también va metido el margen
Y entonces el pricing se resume pues gran parte de nuestra política comercial, ¿no? Más margen, menos margen, a qué clientes, en función de qué. Esto es también esencial. Y luego el reporting. El reporting es, digamos que una comercializadora está obligada a enviar informes, ¿no? Información a distintos organismos, a CNMC, a Ministerio, por supuesto, a toda la cuestión fiscal, ¿no? A impuestos, ¿no? Red eléctrica también. Y son muchos informes, pues no sé decir cuántos, tenemos una lista y algunos son mensuales, otros son trimestrales, otros anuales y hay que, tiene que ver, digo aquí, pues tanto con la energía como con cuestiones económicas y bueno, es algo que tiene que hacerse, bueno, pues de manera estructurada y recurrentemente, ¿no? Aquí para esto también, pues, digamos, un software que combine o que conjugue todo esto, pues es muy útil, yo diría, necesario. Vale, la función comercial. Aquí muestro los elementos que debería tener la estrategia comercial para una comercializadora, ¿no? Lo digo porque hay veces que, yo lo he dicho antes, que llegan algunas empresas con ideas o con algunas personas que quieren montar una comercializadora y no tienen una idea clara de qué van a hacer, a quién, cómo, tal. Entonces, esto es muy importante. Hay que tener claro a quiénes vamos a vender, cuál es mi cliente objetivo, a través de qué canales voy a vender. Una fuerza de ventas o externas o comerciales pagados o web o instaladores o qué. El precio también fundamental. ¿Cuál va a ser mi estrategia de precio? ¿Ser el más barato? ¿Ser el más caro? ¿Con más margen? ¿Menos margen? ¿Un precio fijo? ¿Indexado? ¿Indexado cómo? En fin, esencial. Luego, producto. Producto significa qué atributos va a tener nuestra energía. Bueno, pues, ¿qué quiero decir yo? ¿No? Pues quiero decir que mi energía es verde o que voy a tener el mejor servicio de atención al cliente o voy a dar servicios de integración de factura o la simplicidad o lo que sea, ¿no? O lo voy a asociar con fotovoltaica, voy a hacer un combo especial, lo que sea. Y luego, comunicación, o sea, ¿cómo voy a decir a la gente que estoy aquí, ¿no? que tengo una comercializadora? ¿A quién se lo voy a decir? ¿Cuánto dinero voy a gastar? O sea, todo esto parece evidente, ¿no? Lo estoy contando y todo el mundo dirá, hombre, claro, si esto cualquier empresa lo tiene que hacer. Pues sí, pero nos hemos encontrado muchas veces que viene por aquí gente y que esto no lo tiene claro. Entonces, claro, lo primero que le decimos es, oye, para y piensa qué quieres hacer aquí. Nosotros le vamos pinchando, le vamos ayudando a que construya esto. Vale, flujos de caja, también muy importante, que si no estáis metidos en esto, pues esto os puede sorprender, ¿no? Digamos que un negocio, cualquier empresa, digamos que se valora por la caja que genera. Al fin y al cabo, tener una cuenta de resultados muy buena con un beneficio muy bueno está muy bien, pero si eso no se traduce en caja, en dinero contante y sonante en la cuenta corriente, pues el negocio no vale, ¿no? Entonces, aparte del beneficio, hay que tener en cuenta la caja que genera el negocio. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta para saber calcular la caja? Primero, el margen, por supuesto. O sea, si ponemos más margen, menos margen, eso es bastante fácil de entender, ¿no? Esto forma parte de la, por supuesto, política comercial y, bueno, también de la organización que tengamos, a ver los costes que tenemos para ver que se genera más o menos margen. Después, desfases del flujo de caja. Esto es lo más importante. O sea, una comercializadora paga la energía que compra todas las semanas. Todas las semanas tiene que pagar una factura, pim, 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 de la energía que ha comprado. En cambio, esa energía que compra en el mercado mayorista se la vende a sus clientes y se cobra a final de mes. A final de mes se factura, se emite la factura pasados unos días y el cliente tarda en cobrar y se tarda en cobrar pues unos días. Eso deja un hueco de tesorería. Entonces, hay otros elementos, como por ejemplo pagar a red eléctrica, que es con un poquito de retraso, o a las distribuidoras, pero esto, OMIE, que es el principal gasto, el coste de una comercializadora, tiene un desfase en la tesorería. Entonces, nosotros, bueno, algunos modelos que hemos hecho van del 3 al 6% de ingresos.
que es una parte muy importante si lo comparamos, una cantidad muy importante si lo comparamos con el beneficio, ¿no? Varía si el contrato es fijo o indexado, porque si el contrato es indexado, tenemos que esperar a que salga el C3, o sea, digamos, la publicación de costes de algunos elementos regulados del precio, y entonces se puede retrasar todavía un poco más. Digamos, con el precio fijo es un poco más cómodo. Y después hay que ver los ciclos de facturación. O sea, si una empresa factura una vez al mes, pues la entenderá una vez al mes. Si factura 2 veces al mes, o una vez a la semana, o todos los días, pues le irá entrando dinero de manera más recurrente y su caja pues, mejorará. Porque si no, hasta que llega el ingreso de la facturación, pues ahí va a tener un hueco, unos días que no cobra y que va a estar pagando cosas, ¿no? Después, muy importante, impagados. O sea, siempre hay un porcentaje de clientes que no pagan o que se retrasan en el pago. Esto depende mucho pues, de muchas cosas, del tipo de cliente que tengamos, del tipo de venta que hayamos hecho, del momento en el que estemos, ¿no? En momentos de crisis y dificultad, la gente, o sea, los impagados aumentan. Entonces, hay que cuantificar esto, hay que cuantificar este impacto en nuestra cuenta de resultados, porque un cliente que no paga, claro, no paga la factura completa. O sea, nos quedamos sin el beneficio y sin los costes, digamos, ¿no? Toda la parte de la energía. Entonces, si el porcentaje de impagados es alto, pues vamos, se come el beneficio. O sea, tenemos un problema grande. Entonces, esto hay que cuantificarlo y tener una política muy clara de qué hay que hacer en el momento que alguien no pague para que este daño lo limitemos a lo mínimo posible, ¿no? Después, garantías, por supuesto. Si las garantías, para las garantías hemos puesto caja, hemos depositado un dinero, pues eso eso es tesorería que sale, que luego podremos recuperar eventualmente, pero por esto es importante que las empresas puedan trabajar con avales que, aunque tienen un coste, no consumen tesorería, ¿no? Y luego, pues otras cosas, como ya son cuestiones generales de negocio, ya sabéis que a mayor crecimiento, mayor consumo de fondo de maniobra, ¿no? Esto se va comiendo caja. Y entonces, digamos que es muy importante trabajar con fuentes de financiación, puede ser bancos, puede ser socios que pongan dinero, o un buen capital social inicial, lo que sea. Pero digamos que esto de la caja es muy importante y esto, o sea, tienes que entenderlo, o sea, la comercialización es un negocio que tiene una parte comercial muy importante, una parte de conocimiento y entendimiento del mundo de la energía muy importante, pero una parte muy importante de, digamos, económica, ¿no? Financiera. Y hay que, digamos, tener un perfil o alguien que, digamos, sea financiero y que sepa y entiende y lleve las cuestiones económicas, ¿no? Nosotros podemos ayudar mucho ahí, pero siempre tiene que haber alguien detrás, un cliente al que reportemos y que lleve, digamos, las cuentas de la empresa, ¿no? Que está al tanto de bancos y tal. Es una cuestión muy íntima que lleva el cliente habitualmente. El cliente significa nuestro cliente, ¿no? La comercializadora. Y luego, plataformas de gestión. La última, pero no por eso menos importante. O sea, toda esta gestión tiene que hacerse, o es, yo diría imprescindible, pero sí, es imprescindible, hacerla con un software, ¿no? Un software especializado. O sea, lo pongo aquí al principio de todo. Es imprescindible. O sea, ordena, agiliza y hace más robusto el back office. Porque estos softwares tienen bases de datos actualizadas y conectadas con distintos organismos, esencial. Resuelve, quiero decir, tiene herramientas para hacer compra no MIE, considerando excedentes, etcétera, etcétera. Puedo hacer la facturación, se hace el switching, etcétera. O sea, quiero decir, tener un software no es que sea más o menos bueno, más o menos automático, no resuelve el problema de la gestión. O sea, el software es una herramienta que es muy importante, pero luego hay que saber usarla, hay que saber si se equivoca, cuando se equivoca, en fin, manejar el software de estos, a ver, no, alguien que no lo ha hecho nunca, pues no lo puede hacer, ¿no? Le va a costar mucho. Entonces, si estáis pensando en esto, ¿qué puedo hacer, ¿no? En España, ¿cuál es el panorama? Pues si uno tiene un negocio no muy grande, pues puede subcontratarla, herramientas que están ya hechas y que simplemente hay que adaptar un poco y que son relativamente baratas, o hay otras que se pueden hacer a medida, ¿no? Una herramienta a medida, es más cara, pero bueno, pues puede tener
algún elemento diferenciador, ¿no? Y hay proveedores clásicos y también están entrando algunos nuevos, ¿no? Nosotros en CAD trabajamos pues, yo diría con los más conocidos y con los que más referencias y más volumen tienen en España. Y bueno, digamos que aún así, ya son muchos años, nos generan, siempre hay dudas, problemas, preguntas, mejoras. En fin, es un mundo esto del software, ¿no? Entonces, para decidir si lo hago, hago una medida, un software a medida, o si hago uno estándar, pues aquí están, digamos, un poco criterios para decidir, ¿no? Si voy a tener cientos o unos pocos miles de CUBs, desde luego iría a uno estándar. Si voy a ir a decenas de miles de CUBs en relativamente poco tiempo y tengo dinero, pues podría ir a uno a medida, ¿no? Esta solución vale más o menos 1.000 euros al mes. Un poco más, un poco menos, pero vamos, 1.000 euros al mes. En función de varias cosas, si uno va creciendo, pues vale un poco más. Si es más pequeño al principio, puede valer un poco menos. Los soluciones a medida valen varios miles de euros al mes. O sea, y pueden ser bastantes miles de euros al mes en función de lo que queramos. Y, y si queremos hacerlo desde cero, pues este primer desarrollo pues vale decenas de miles, bastantes decenas de miles, ¿no? Estas versiones, digamos, son estándar, digamos que tienen soluciones para los problemas típicos ya definidas, y a medida pues va a usar principalmente APIs, ¿no? Con conexión con otros sistemas, etc. Y bueno, la compra es rutinaria, es decir, la compra de energía, pues digamos, consigue hacerla de una manera más o menos estandarizada. Hay que dedicarle tiempo, pero bueno, se puede estandarizar. Mientras que esa software a medida, la compra puede llegar a ser mucho más compleja, mucho más detallada. Porque, digamos, desarrollar una herramienta de compra específica, pues también es caro. Así que bueno, esto del software es una cuestión que hay que decidir y que hay que abordar. Pues, cuando uno está pensando en si monta la conversión o no, pues digamos que es necesario, ¿no? Y ahí pues podemos también ayudar, daros ideas y aconsejaros eventualmente. Y a ver, y ya está. O sea, esto es lo que tenemos preparado. Ahora, si queréis, en la pantalla podéis hacer preguntas. Y yo os voy a dejar unos minutitos para que hagáis preguntas y las contesto sobre la marcha. Por supuesto, siempre podéis escribirnos donde queráis, ¿no? Aquí este email, maz@creana.es y os atendemos, ¿eh? Pues paro un momentito y en unos minutos vuelvo y para que podáis pensar las preguntas. Gracias. Esto depende muchísimo.
Bueno, a ver, ya han pasado unos minutitos y veo que hay unas cuantas preguntas, así que vamos respondiendo. Primero de todo, ¿cuáles son los márgenes comerciales brutos en el negocio de la comercialización? Bueno, esto depende mucho. Se puede decir, vamos, en la comercialización es un negocio con márgenes bajos, pero claro, hay márgenes bajos porque los ingresos son muy altos. Es decir, esto es un negocio de pastrudo, o sea, de comprar una cosa y revenderla, una cosa, digamos, grande y cara, ¿no? Y revenderla poniendo un pequeño margen. Entonces, claro, enseguida se gana muchísimo volumen, enseguida las facturaciones son de millones de euros, ¿no? A poco que uno crezca, y los márgenes, por tanto, son bajos. Entonces, margen de comercialización, pues no sé, pues está en torno al 5%, o un poco más, o un poco, sí, un poco más, 5, 8%, una cosa así, ¿no? Dependiendo de tu estrategia de tu estrategia comercial. ¿Qué pasa con los excedentes asignados a comercializadora que no acaban, excedentes de fotovoltaica, entiendo, ¿no? De autoconsumo, que no acaban compensándose al cliente por las limitaciones de compensación? Bueno, pues eso es, digamos que se los queda la comercializadora, eso es una menor compra que tiene que hacer la comercializadora. Aquí el problema que hay es qué pasa si esos excedentes llegas a tener compra negativa, ¿no? Digamos, la comercializadora no puede revender esa energía. O sea, no puedo hacer nada con ella, ¿no? Se tomaría como un desvío, ¿no? Pero bueno, eso es otro asunto, lo comentaremos en el siguiente webinar. A un ejemplo, ¿tenéis una referencia de unas necesidades de garantías de operación necesarias para un volumen de transacción determinada? Sí, las tenemos, pero con el cambio de precios y tal, y puede haber situaciones muy distintas, yo te recomendaría que nos llamases, que nos escribieras y te lo decimos específicamente, ¿vale? ¿Hay una garantía mínima independientemente de que compres energía o no? Sí, claro, hay una garantía. A ver, lo mínimo para montar la comercializadora, aunque no compres nada, son 10.000 euros. Eso, para empezar a hablar, pero eso es, digamos que es bajito, ¿no? Otra cosa, vale, eso es lo mínimo, porque luego, si no compras energía, hombre, o sea, si tienes clientes, tienes consumidores, tienes que comprar energía. Entonces, el único escenario en el que no compras energía es cuando acabas de empezar y todavía no tienes clientes, que ahí son 10.000 euros tienes que poner, ¿vale? ¿Cuáles son los software estándar que suelen utilizarse en el sector y qué empresas habituales crean esos soportes? Bueno, pues Roberto, te lo podemos decir, pero aquí en abierto prefiero que no. Entonces, mándanos un email o llámanos y te digo las empresas que son las más habituales, digamos. Luego, ¿podrías recomendarme un software a medida y otro estándar? Pues también, Emilio, pues sí, podemos, pero no te digo, mejor escríbenos o llámanos y lo hablamos porque aquí en abierto pues prefiero que no. Y no hay más preguntas. Si alguien se anima, ahora bueno, o siempre nos podéis llamar por teléfono o escribir un email. Así que nada, muchísimas gracias y entonces damos por finalizado este webinar. Si tenéis preguntas, pues encantados de ayudar. ¿Vale? Saludos y adiós.